Hola mis queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, protagonistas de una de las parejas más admiradas en la pantalla, están en el centro de una tormenta mediática, rumores de separación, declaraciones inesperadas y una verdad que parece cada vez más complicada de entender. ¿Qué está ocurriendo realmente entre ellos? Esa es la gran pregunta que hoy intentaremos responder. Todo comenzó con los rumores que circulaban en redes sociales y en portales de entretenimiento. Se hablaba de una supuesta crisis entre Burak y Neslihan, quienes habían compartido años de complicidad tanto en proyectos profesionales como en momentos privados. Las especulaciones aumentaron cuando varios seguidores notaron un cambio en sus apariciones públicas, menos sonrisas, menos gestos de cariño, y una evidente distancia en algunos eventos recientes. Lo que realmente encendió las alarmas fue la inesperada declaración de Burak Özçivit. En un encuentro con la prensa, visiblemente serio, el actor confesó: Neslihan está tergiversando la realidad. Yo estoy haciendo todo lo posible para salvar lo que tenemos, pero no todo depende de mí. Sus palabras fueron como un terremoto en la industria del entretenimiento turco e internacional, sorprendiendo incluso a sus más fieles admiradores. Neslihan, por su parte, no tardó en responder. En una entrevista breve, con un tono sereno pero firme, dijo: yo nunca he mentido, mi verdad está clara. Cada quien tiene su versión, pero lo importante es respetarnos. Esta respuesta calmada, pero con una carga emocional evidente, dejó a los medios con más preguntas que respuestas. Lo cierto es que esta situación está siendo observada de cerca no solo por los fans de la pareja, sino también por quienes siguen sus carreras. Ambos son figuras importantes en el mundo de las series y las telenovelas, y cualquier movimiento personal termina teniendo un eco enorme en su vida profesional. Algunos expertos en medios señalan que este tipo de controversias pueden afectar la imagen pública de los actores, aunque otros creen que también puede aumentar la expectación y el interés en sus próximos proyectos. Un testigo cercano a la pareja comentó a un medio local: ellos han tenido discusiones, como cualquier pareja, pero últimamente la tensión ha sido mayor. Burak siente que no se le reconoce su esfuerzo, y Neslihan siente que no se le escucha. Estas declaraciones de personas del círculo íntimo solo aumentan la intriga y la curiosidad de quienes siguen la historia. Lo que más llamó la atención del público fue la forma directa en que Burak expresó sus sentimientos. No quiero que la gente crea que no lucho por lo nuestro. Estoy aquí, sigo aquí, intentando mantener lo que construimos, dijo con una mirada que reflejaba cansancio y determinación. Estas palabras, aunque dolorosas, fueron vistas por algunos como una muestra de sinceridad, y por otros como una señal de que la relación está en una etapa crítica. Burak y Neslihan, conscientes de que sus palabras habían generado un torbellino mediático, decidieron guardar silencio durante algunos días. Sin embargo, ese silencio no hizo más que alimentar la imaginación del público. En redes sociales comenzaron a circular todo tipo de teorías: unos hablaban de terceros en discordia, otros de conflictos profesionales. E incluso hubo quienes señalaron que todo se trataba de una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto conjunto. A medida que la tensión crecía, los programas de televisión especializados en farándula dedicaban horas enteras a analizar cada gesto, cada mirada y cada publicación en redes de los actores. Una foto en la que Burak aparecía sin su anillo generó miles de comentarios en cuestión de minutos, mientras que la ausencia de Neslihan en un evento importante fue interpretada como una confirmación de la crisis. No obstante, amigos cercanos a la pareja intentaron calmar la situación. Uno de ellos, bajo anonimato, declaró: los medios están exagerando. Sí, tienen problemas, pero eso no significa que todo haya terminado. Ambos se quieren, solo necesitan espacio. Estas palabras dieron un respiro a los fanáticos, aunque también abrieron otra pregunta: ¿qué tan graves son esos problemas como para necesitar distancia? La industria del entretenimiento sabe muy bien cómo aprovechar estos momentos. Productores y directores comenzaron a interesarse aún más en tener a Burak y Neslihan en sus proyectos, conscientes de que la atención del público está puesta sobre ellos. Para algunos críticos, este fenómeno es una espada de doble filo: mientras el interés crece, también lo hace la presión y la expectativa. Con el paso de las semanas, la situación pareció volverse más compleja. Burak fue visto en varias ocasiones asistiendo solo a eventos sociales, algo inusual en él, mientras que Neslihan optó por mantener un perfil bajo.
enfocándose en su trabajo y compartiendo en redes mensajes enigmáticos sobre resiliencia, verdad y amor propio. Sus seguidores interpretaron estas publicaciones como indirectas hacia su relación. En un momento especialmente comentado, Neslihan subió una foto acompañada de la frase, "A veces la mejor manera de amar es aprender a soltar". La imagen alcanzó millones de interacciones y los titulares no tardaron en multiplicarse. ¿Era este el preludio de una ruptura definitiva o simplemente una reflexión personal? Por su parte, Burak decidió conceder una entrevista más extensa en un programa de máxima audiencia. Allí, con la voz entrecortada, dijo, "La gente piensa que sabe lo que pasa en nuestras vidas, pero nadie está en nuestra casa, nadie escucha nuestras conversaciones de madrugada. Solo Neslihan y yo sabemos lo que vivimos". Estas palabras generaron un impacto inmediato, mostrando a un Burak más humano, vulnerable y dispuesto a hablar desde el corazón. El público, dividido, comenzó a tomar partido. En las redes se crearon etiquetas como @Team Burak y @Team Neslihan, cada una defendiendo la postura de su favorito. Algunos acusaban a Burak de victimizarse, mientras otros criticaban a Neslihan por ser demasiado distante. La polarización se convirtió en un espectáculo paralelo, con millones de usuarios debatiendo como si se tratara de una telenovela real. Los especialistas en comunicación señalan que este tipo de fenómenos muestran la delgada línea entre la vida privada y la imagen pública de los famosos. En el caso de Burak y Neslihan, la intensidad de la cobertura mediática parece haber colocado aún más presión sobre su vínculo, como si todo el país estuviera opinando sobre su relación. En medio de la tormenta, hubo un giro inesperado. Ambos fueron vistos saliendo de un restaurante en Estambul, caminando juntos, aunque con gestos serios. La foto, publicada por un paparazzi, dio lugar a una nueva ola de interpretaciones. Para algunos, era la prueba de que aún había esperanza, para otros, solo se trataba de un encuentro cordial para discutir asuntos pendientes. Finalmente, un comunicado conjunto apareció en sus redes oficiales: "Somos conscientes de la atención que nuestra relación genera, pero pedimos respeto. Como pareja, como individuos y como profesionales, necesitamos tiempo para procesar lo que vivimos. Nuestro compromiso con el público sigue intacto en nuestros proyectos artísticos, pero nuestra vida privada nos pertenece". Ese mensaje, aunque breve, fue suficiente para frenar, al menos momentáneamente, el mar de especulaciones. Sin embargo, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿están juntos o separados? Lo que sí queda claro es que la historia de Burak Özçivit y Neslihan Atagul ha trascendido más allá de la ficción, convirtiéndose en un reflejo de cómo el amor, la fama y la presión mediática pueden entrelazarse en una narrativa que el público consume con avidez. Mientras tanto, millones de personas esperan el próximo capítulo de esta historia, conscientes de que, al igual que en las series que protagonizan, cada episodio trae consigo nuevas sorpresas, lágrimas y esperanzas. Y antes de despedirme, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre lo que opinan de esta sorprendente situación y, por supuesto, darle like al video para que más personas puedan unirse a nuestra conversación. Nos vemos en el próximo contenido.